eh, lo que va a ser la charla de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Berrio, que es trabajador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia, y a quien agradecemos profundamente su cercanía y disposición para compartir este encuentro con todos nosotros. También queremos agradecer a los compañeros de Hogar Fraterno de Valencia por su colaboración y apoyo para hacer posible esta actividad. También están acompañando a Juan por diferentes puntos de España y hemos tenido la suerte de poder también recibirle aquí. Y bueno, pues Juan cuenta con una trayectoria de más de 49 años vinculada al maravilloso movimiento espírita colombiano, habiendo participado desde muy joven en distintas áreas de trabajo y estudio dentro de la Casa Espírita, desarrollando actualmente las labores mediúmnicas, divulgativas y asistenciales. Además de su labor como conferenciante y trabajador espírita, él es arquitecto y dirige una empresa dedicada al diseño y la construcción. Así que, sin más preámbulos, te cedemos ya la palabra, Juan. Muy buenas noches a todos y a todas. Un cordial saludo desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Es para nosotros un honor estar aquí en la Sociedad Espiritista Alicantina, que ahí me estoy enterando desde 1868, fundada. Es muchísimo tiempo, casi simultáneo con Kardec aún vivo. Entonces, eso significa una trayectoria muy grande y un respeto hacia esta institución. Hoy nos han invitado... No puede hablar más duro. Oh, sí, claro. Bueno, sí, vamos a hacerlo, lo vamos a hacer. Cuando nosotros hablamos de la salud integral, estamos hablando de una salud que va más allá del concepto tradicional de la salud, enfermedad, no enfermedad. ¿Ok? Es cuando hablamos de la integralidad. El ser humano tiene un componente integral y a la luz de la doctrina espírita es mucho más integral porque estamos compuestos por un cuerpo físico, un perispíritu y un espíritu. En este orden de ideas siempre nos remitimos un poco a la historia, ¿no? Roma, esta gran cultura que en un momento dado fue convocada por el mundo espiritual para que fuese un adalid de cultura, de derecho, pero que con el tiempo vemos que el gran imperio se desvirtuó. El concepto para ellos de felicidad estaba ligado al hedonismo, que es el placer de vivir, más el poder. En esta época vivió un pensador, filósofo, el cual sabemos que cuando se está muy cerca del poder, el poder termina como la polilla que se acerca a la lámpara y termina fundida por ella, ¿no? Él estuvo muy cerca del poder del gran emperador y nefasto también, Nerón. Séneca decía que para ser feliz necesitas eliminar dos cosas, pero ahora vamos a ver que fueron más de dos cosas. El miedo a un futuro malo y el recuerdo de un pasado malo. Nosotros vivimos actualmente muchas veces ligados a recuerdos del pasado, un pasado que a veces nos avasalla, ¿no? Y también a un futuro que no existe, pero sin embargo estamos preocupados por él. ¿Y qué es lo que menos vivimos? El presente. Y él dice, simple, pero casi nadie lo consigue. Y entonces, la mayoría de nosotros sufrimos por cosas que aún no han sucedido o ya pasaron. A veces no tenemos esa cuestión de que tengo un presentimiento, estoy riendo mucho, debe ser que voy a tener un sufrimiento. O sea, no. Si estoy riendo mucho, disfruta que estás sonriendo mucho. Si estás viviendo una situación positiva, disfrútala, vívela a plenitud. Es decir, que se sufre en la mente y no porque se esté o vaya a ocurrir realmente eso. Y las estadísticas indican de que muchas veces eso que nosotros consideramos y pensamos que va a ocurrir, nunca ocurre, o solamente ocurre un 10% de aquello que tanto nos preocupaba.
Entonces, ¿vale la pena adelantarnos a un futuro incierto? No. Lo importante es el ahora. Y él escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El futuro es miedo, el pasado es apego. Esta parte quiero que nos detengamos un poco aquí. Ahí cuando habla sobre el futuro es miedo, ahí entran de lleno las emociones. Y ese miedo al futuro es la expectativa de si se va a cumplir o no se va a cumplir como nosotros deseamos que se cumpla. Y el pasado es apego, porque a veces estamos reteniendo cosas del pasado que ya debieron haber quedado allá. Y las traemos permanentemente al presente, al presente, al presente. Entonces, ni vivimos, el pasado ya se fue y sin embargo lo pasamos trayendo. El futuro no existe y lo estamos trayendo hasta con incertidumbre y miedo. ¿Y dónde está el presente? ¿Cómo vivimos el presente? Sin plenitud y sin conciencia. La ansiedad, dice, además, es intentar controlar lo que no depende de ti. Hay cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, cosas políticas que ocurren. ¿Eso está en nuestras manos? No. Porque son poderes que van mucho más allá de lo que nosotros queramos. Somos una sola persona. El arrepentimiento es intentar revivir lo que ya terminó. Nos arrepentimos de cosas que ya se fueron. Es más, el arrepentimiento muchas veces está ligado a la culpa. Entonces la solución sería un poco más pensar en ser responsables de nuestros actos y asumir esa responsabilidad. Nosotros en Colombia tenemos un dicho que se dice: a lo hecho, pecho. O sea, enfrentarlo, asumirlo, pero sin la culpa. Y continuamos con Séneca, porque los estoicos, él hacía parte de los estoicos, ellos enseñaban: lo que importa no es lo que sucede, es cómo respondes a lo que sucede. Y cuando tenemos un conocimiento como el conocimiento espírita, nuestra respuesta ante las cosas que nos suceden debe ser a ese nivel de coherencia. Tengo un conocimiento que me da herramientas para poder actuar de manera coherente con eso. El control mental es libertad. ¿Y qué significa el control mental? Estamos hablando de unos conceptos que no son espíritas, ¿ok? Todavía no hemos entrado al campo espírita. Estamos apenas antes de. Y ese control mental es lo que nosotros pensamos y cómo manejamos nuestra mente y la direccionamos en los sentimientos y en los deseos. Mientras vivimos, dicen ellos los estoicos, con miedo al mañana y atrapado en el ayer. La vida real está pasando ahora. Esto es bien interesante. La vida real es en este momento, en este preciso momento. Y el ahora es el único lugar donde tienes poder. Porque el ayer ya se fue. El que viene no se sabe, pero ahora sí tenemos el poder de actuar, de hacer. Y nunca es tarde. El pasado genera culpa y ese es el grave problema en el que nos estancamos. Que nos quedamos en el pasado generando culpas y entonces nos inventamos un látigo invisible y dele, y dele, y dele. Y con la cara triste y compungido. No. Asume eso que pasó en el ayer con las consecuencias que trae hoy. Y bueno, yo tomé la decisión, a mí nadie me obligó, lo hice. Tenía un amigo, por ejemplo, que él se casó con una chica muy bella, muy bella. Pero él sabía que ella no desarrollaba mucho a nivel ni de sentimientos, era una persona muy superficial. Pero se enamoró de su cuerpo, de su... Claro, ¿qué pasó con esto? A la vuelta de 2 años, y el primer hijo, ya el hombre estaba hasta aquí, porque no había amor, había una pasión, y ya no sabía qué hacer. Y simplemente terminaron separándose, con unas consecuencias económicas y de todo. Yo le decía, mira, se te dijo en su momento lo que podía pasar, y exactamente lo que todos tus amigos te dijimos que podía pasar, ocurrió, por las características de las personas. Entonces, a lo hecho, pecho. Asume la responsabilidad
de tus decisiones. Entonces no nos quejemos, sino más bien hagámonos responsables de ellas. Ambos consumen energía. O sea, el pasado ese que genera culpa y el futuro que genera ansiedad, ambos consumen energía. ¿Y de dónde? De aquí. Y nos quitan el deseo de estar tranquilos, de vivir sin cambiar absolutamente nada, porque es que no cambiamos nada. No cambiamos nada. Por eso, el estoicismo, esta corriente filosófica, propone una regla simple. Aprende del pasado. Prepárate para el futuro, pero vive en el presente. Porque el ahora es el único momento donde la vida realmente ocurre. Interesante, ¿no? Esta propuesta filosófica que tiene 2000 años. Porque en el año 63 fue que Nerón lo hizo que se suicidara a Séneca, siendo su maestro. Y adivinen la paradoja. Suicídate y tómalo con calma para que des ejemplo de lo que tu filosofía enseña. Trágico, ¿no? Se nos olvida a nosotros que nosotros hacemos parte del medio ambiente. Vamos a hablar del medio ambiente como todo lo que existe, la creación entera. Todo lo que existe dentro de este planeta y fuera de él, que es el universo entero, es la creación. Y esa creación es el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Y miren estas fotografías que me llamaron inmensamente la atención. Esto fue a última hora, lo incluí porque me llamó mucho la atención. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos bien la galaxia y miramos el huracán, misma forma, mismo movimiento. Miramos la nebulosa hélice. ¿A qué se parece? A los humanos. Como si todo estuviera íntimamente correlacionado. Ustedes dicen, bueno, pero si estamos hablando de salud integral, Juan comenzó con los estoicos, con esto que tiene que ver. Allá vamos a aterrizar. El universo y la célula del cerebro, las neuronas. Miren, el universo con su infinidad de... esta comparación es interesante, porque nos va llevando a algo. Miren los rayos, miren nuestro sistema sanguíneo. Interesante, ¿no? Y vamos aún más allá, nuestras huellas dactilares y los árboles. Nuestros pulmones y un árbol. Todo tiene el mismo principio. Organicista, organizativo, creacionista de Dios. La muerte de una estrella y el nacimiento de una célula. Esta fue la parte que me encantó. Miren el parecido. Y nuestros vasos sanguíneos y nuevamente nuestros hermanos queridos, los árboles. Eso nos ubica a nosotros de que existe una correlación entre todo lo creado. Humanos, la creación. En el mismo planeta y en el espacio exterior. Existe un Dios. ¿Qué es Dios? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pregunta número 1 del libro de los espíritus contemplado en ese compendio de conocimiento y de sabiduría que es la primera publicación de la doctrina espírita, el libro de los espíritus. Y ahora miremos lo que dice en el año 1948 la Organización Mundial de la Salud. Define la salud desde su constitución como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto integral implica el equilibrio armónico en diversas áreas de la vida humana, abarcando factores biológicos, psicológicos y sociales,
Y aquí le hizo falta algo: medioambientales. ¿Por qué? Porque hacemos parte integral de ese sistema. Estamos imbuidos en él. Nosotros vivimos en un mar, en un océano de ondas, de vibraciones, de fluidos que vemos y no vemos, pero sí sentimos los efectos de ellos. Ejemplo claro, el celular, que todos tenemos. Ahí nos llegan imágenes, videos, de todo, y viaja a través de unas ondas que no vemos, pero que vemos su efecto, y es real. Esto podrían en la Edad Media haber quemado a alguien que se hubiera presentado con un celular, ¿no? ¿De dónde sacaste esto? Esto hace imágenes y hay fotografías. Porque lo que el hombre desconoce lo convierte en mito, en sobrenatural. Gracias. Muy bien. Antes de la publicación del Libro de los Espíritus, cuando contactaron a Allan Kardec, que todavía no tenía el seudónimo, sino León Hipólito de Nizar-Rivet, este insigne profesor, un sabio en aritmética, en lenguaje, en contabilidad, en una cantidad de materias, y era un insigne profesor, discípulo de Pestalozzi, el gran profesor y educador y pedagogo suizo, del cual él fue su discípulo, haciendo parte de la preparación de lo que vendría posteriormente para este gran hombre, que inspirado por su espíritu guía, es llevado hasta aquel fenómeno que parecía una simple diversión de las personas frívolas a través de las mesas danzantes y parlantes. Pero él notó que había algo más, que detrás de ese fenómeno tonto, con respuestas superficiales y frívolas, había algo, respuestas inteligentes y coherentes. Y empezó un análisis más profundo y dejó de lado la frivolidad y fue a analizar el fenómeno real de lo que estaba ocurriendo. Hay algo que mueve y algo inteligente que está detrás de esas mesas, detrás de esas respuestas. Eso no tiene órganos, pero sin embargo responde como alguien que tiene voz. ¿Ok? Y entonces Allan Kardec, cuando logra la síntesis de todo el compendio de trabajos que habían en todos los puntos de Europa, en Polonia, en Alemania, en Francia, se da la publicación del Libro de los Espíritus. Y de esta manera surge la propuesta espírita. La propuesta espírita viene cargada de algo: las respuestas a todas las grandes preguntas de la humanidad. La filosofía siempre se quedaba corta, pero la doctrina espírita vino a enseñar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, dándole respuesta de manera perentoria, lógica, filosófica a esas grandes interrogantes. Cuando estudiamos el Libro de los Espíritus empezamos a encontrar esas respuestas. Y lógicamente que es complementado con los otros libros que se fueron publicando, en este caso de segundo el Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, que tiene todo el compendio de las enseñanzas cristianas, lo que dejó Jesús, no como el Jesús religioso. Como decía ayer también en Úbeda, no fundó Jesús jamás una religión. Jesús vino a traernos una propuesta filosófica de vida, que convirtieron después en lo que sabemos. Pero él vino como un sabio a enseñar una forma de vivir y lo ejemplificó. Luego siguió el cielo y el infierno, que explica cuáles son las realidades de la vida espiritual, tanto a los que van a las regiones del bien como a los que por fallas están en regiones inferiores que no son eternas. Y eso es lo que cambia el paradigma. Y la Génesis, que es el libro que compone toda la parte de la creación y el componente científico, por así decirlo, de la doctrina espírita. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora vamos a ingresar a esta parte importante
para entender por qué la salud es un tema integral. En el libro Días Gloriosos, la mentora espiritual Juana de Ángelis, a través de la mediunidad de Divaldo Franco, aborda en el capítulo Interacción mente-cuerpo aspectos fundamentales que nos explican cómo funciona realmente el sistema espíritu, cuerpo y mente. Cómo funciona y cuál es la interacción que hay. Y de ahí la importancia que lo que explicamos antes sobre ese pasado que nos agobia y el futuro que nos genera ansiedad, debemos empezar a manejarlo de una manera totalmente diferente. En este libro, la gran pregunta sobre qué es la mente, Juana nos describe que es el dínamo que mueve la expresión del espíritu. El espíritu necesita una manera de expresarse y es a través de la mente cuando está encarnado. El espíritu se manifiesta con el pensamiento y la inteligencia, pero también con los sentimientos y las emociones. Y ahí es donde viene un componente fundamental, las emociones. Y una de las que más nos afecta es el miedo. ¿Quién nos habló de miedo? Séneca, hace 2000 años hablando del mismo tema. Miedo. Miedo paralizante, miedo a cosas que no han ocurrido, miedo a una ruina, miedo a una enfermedad que todavía no existe. Yo conozco una persona que todos los meses tiene algo, pero es mental. Le duele la uña y dice, no, es que ya me va a dar algo en la mano. O sea, siempre tiene, y se lo cree. Y en efecto, surge algo. Los médicos no le encuentran nada. Pero hasta se paraliza de caminar. Eso sabemos que son las personas hipocondríacas, ¿no? Eso es un síndrome y es mental. Nosotros, entendiendo que tenemos este componente de que somos un cuerpo físico, pero que realmente somos un espíritu dentro de este cuerpo físico. Y ese cuerpo físico necesita unos cuidados que solamente el espíritu, a través de la expresión de la mente y del pensamiento, logran mantener en equilibrio y la simbiosis de los dos funcionando como uno solo, en armonía. Ahora sí. El amor, dice ella, por ejemplo, es de naturaleza fisiológica, aunque se exprese como un sentimiento del ser profundo, ya que él puede ser detectado desde el punto de vista cuántico en la condición de fotones, en cuanto que el miedo y la ira se pueden manifestar a través de electrones y protones. Esta parte es bien interesante. ¿Se acuerdan hace unos años que empezó el movimiento de la nueva era? Y la era de Acuario y esto y tal. Es como si toda la información estuviera empujando a que la humanidad por todos lados reciba la información. Los espíritus nos informan en uno de los libros últimos de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, de la transición planetaria, nos dice: el acercamiento de todo el sistema planetario al cual nosotros pertenecemos, a las Pleiades, a ese sistema de estrellas azules de naturaleza fotónica. Fotónica. El fotón tiene la particularidad de que es una partícula, que es la partícula que han denominado la partícula del amor. Y lo más interesante es que cuando lo buscamos en la ciencia, los astrólogos, los astrónomos, coinciden en lo mismo, como si todos estuvieran sintonizados hacia el mismo conocimiento. ¿Qué significa esto? Que de todas partes viene la misma información hacia lo que nos espera. Es un proceso que durará miles de años, pero que ya estamos recibiendo energéticamente esas descargas. Es como decirnos, ustedes solitos no pueden. Vamos a darles este impulso a través de esta energía que está en el universo para que puedan ablandar esos corazoncitos duros
y empezar a transformar todo aquello que la naturaleza íntima de su mundo, que en este caso electrones, protones y todas estas partículas subatómicas que han encontrado, no tienen la misma naturaleza que los fotones. Y ahí es cuando empezamos a entender ese medio ambiente en el cual estamos todos imbuidos. Porque ese universo que les mostré antes, que tiene parecido con las características nuestras internas y orgánicas, nos está diciendo son un todo y hacen parte del mismo ecosistema. Y continuamos. Nos dice así en el mismo libro Días Gloriosos: los comportamientos estresantes, la rebeldía interna. Esta parte pongámosle mucha atención porque es bien interesante lo que nos dice. Los comportamientos estresantes, la rebeldía interna, el cúmulo de resentimientos o pasiones perturbadoras, las ambiciones desmedidas, se transforman en toxinas elaboradas por el cerebro. Increíble que nosotros mismos, con nuestras preocupaciones y estrés y todo esto, elaboramos toxinas que nos autoenvenenan. ¿Se acuerdan cuando les dije que el cerebro era ese dínamo que produce? Bueno, hagamos un ejercicio. Nos sentimos muy mal. Y aquí lo hemos experimentado muchos de los que estamos aquí sentados. Nos tranquilizamos y hacemos una oración. ¿Cuál es el efecto? Nos tranquilizamos, ¿verdad? Y todo lo que estábamos viendo oscuro, negativo, empieza a verse mejor. Porque es en la mente donde hicimos el clic, hicimos el cambio. Y se nos olvida que eso funciona así. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar esa realidad. Y todo está en la mente. Muchas enfermedades nacen en nuestra mente cuando con el miedo empezamos a impactar esta zona abdominal y afectamos nuestros órganos del sistema digestivo. Entonces vienen los problemas del hígado, de los riñones, y empieza un mal funcionamiento. Y vienen los problemas de colon, y no se sabe qué es. Esas rabias contenidas se convierten en cánceres. Cuando entendamos esto, nuestra salud integral empezará a ser realidad. Cuando lo empecemos a entender que está en nuestras manos, empezar a manejarlo. Porque miren, esta es una noticia un poquito perturbadora. Transformamos en toxinas esas situaciones y las elaboramos nosotros mismos. ¿Y quién? El cerebro. Increíble, ¿no? Cuando nosotros estamos al frente de esta información, o nos transformamos o nos seguiremos enfermando. Entonces sigue. Esas toxinas elaboradas por el cerebro que sufre el impacto de la falta de armonía mental, produciendo esos venenos que se expanden por el sistema nervioso central y terminan fijándose en los distintos departamentos orgánicos. ¿Y qué surge ahí? La enfermedad. Entonces, la armonía mental en la que nosotros tenemos una correlación perfecta con nuestro entorno. ¿Y quiénes son nuestro entorno? Mi próximo, la naturaleza, el medio ambiente, todo. Armonía. Pero salimos y todo nos molesta. La lluvia porque llovió. Cuando no llovió, entonces porque si hace calor, porque hace calor. Que hace frío, entonces porque hace frío. Nos molesta todo. ¿Sí se han dado cuenta a veces de eso? En donde yo vivo, en la costa colombiana, el calor es permanente. Y hay 2 meses en el año que yo les digo, se abrieron las puertas del infierno. Julio y agosto. Es realmente horroroso. Que nosotros que vivimos allí, que vivimos en temperatura de 34, 35 grados, normal, cuando sube a 45 queremos salir corriendo. Entonces, esos distintos departamentos orgánicos que nosotros tenemos aquí como la demostración de las enfermedades, cuando es afectada por esas
por ese desorden, especialmente, y aquí viene esto interesante, especialmente en aquellos más sensibles, ¿cuál son el aparato gástrico, respiratorio, genético, estableciendo el desorden general? Me acuerdo que en una oportunidad tuve un tema de riñones que siempre me ha afectado y bueno, espiritualmente sé de dónde viene, pero en esta oportunidad había ocurrido algo muy especial, con un tema de una situación con un socio que me produjo muchas rabias y muchas cosas. Los médicos ya están manejando eso y me dice el médico, te voy a hacer una pregunta, esta cantidad de cálculos que tú tienes aquí, esto tiene que ser muchas rabias juntas. Y yo le dije, doctor, ¿y usted por qué sabe eso? Porque es que lo que está aquí afecta todo. ¿Es o no es cierto? Y yo dije, sí, doctor, vengo de una situación así desde hace 2 años, papá. Ahí los tienes, mijo. Convertiste toda esta rabia en piedras. Y ahora te van a doler. Si lo sabemos, empecemos a manejar esto. Empecemos a buscar nuestra salud integral a través de una forma de abordar las situaciones que no podemos cambiar, porque es que no las podemos cambiar. Pero la manera como las vamos a abordar, sí las podemos cambiar. Ahí es donde está el paradigma del cambio. Otra vez. No, ahora sí salió. ¿Qué hiciste? Fue solo. Bueno, maravilla. Entonces dice, y estaba en otro color. Yo no sé, ahí algo pasó. Dice, por otro lado, ahora viene la parte positiva, o sea, no todo es negativo. Por otro lado, los sentimientos de esperanza, de fe, de amor, de alegría, de paz y las ideas edificantes proporcionan altas descargas de energías saludables que son conducidas por las moléculas de los péptidos. Ahora están de moda los péptidos porque los péptidos ahora hacen maravillas. O sea, eso arregla, mejor dicho, la vida de todo el mundo. Pero esto es natural. En forma de endorfinas, interferón, interleucinas y otras sustancias equivalentes que restablecen la equilibrada mitosis celular. Acordémonos que la mitosis es la forma como nos regeneramos, estimulando a los leucocitos y generando un circuito de vibraciones bien estructuradas. El ecosistema funcionando. Cuando nosotros abordamos todas las situaciones de nuestra vida de manera positiva. Entonces miren, vale la pena la esperanza, la fe, amor, alegría, paz y las ideas edificantes. ¿Saben cómo activamos esa alegría iniciando el día? Apenas despertemos y abramos los ojos. Dios mío, gracias, gracias, gracias por este nuevo día. Pero decirlo así, decirlo, no mental, decirlo con una sonrisa. Es como si automáticamente estuviéramos reprogramando el cerebro para lo positivo. Pero a veces nos levantamos con la cara arrugada, ponemos el pie fuera de la cama, aburridos, no queremos ni levantarnos. ¿Vamos a tener un día positivo si lo arrancamos negativo? Lógicamente que no. Entonces es una reprogramación en la que cada uno debe encontrar su manera. Su manera. Cada uno encontrará su manera. Hay una gente que brinca. Ahora hay una tendencia a la gente que brinca, que hay un ejercicio de brincar y hacer unos ejercicios de brincar que duran 5 minutos. Esa es una manera. Y sonríen. Hay otros que ponen música. El despertador es música y bueno, voy a bailar. Cada quien encuentra su manera de comenzar ese día de manera positiva para que esas descargas de energías saludables empiecen a funcionar. Empiecen a funcionar. Entonces nos dice además que esa interacción mente-cuerpo, porque es nuestro cuerpo, ¿no? Responde al estímulo. Francisco de Asís, este gran hombre que vino a recordarnos el ejemplo de Jesús en la tierra, allá en Asís, maravilloso ejemplo, crístico prácticamente. Él decía que el cuerpo era el burrito, que cuidaba el alma, y por eso había que cuidarlo, alimentarlo, porque era el burrito. Este cuerpo nuestro es ese burrito que carga nuestra alma.
nos los prestaron. Recordemos que no es nuestro. Nos los prestamos para que responsablemente respondamos por él. Tenemos que cuidarlo, alimentarlo bien. A veces lo alimentamos en demasía. También vale. También vale. Lo importante es que entendamos que esa correlación mente-cuerpo es a su vez el resultado de la constitución humana, que no es solamente material. No somos solamente materia, sino esencialmente psicofísica. Entonces, cuando hablamos de lo psicofísico, es de lo psíquico con lo físico, uno solo. Y ya la ciencia, la medicina, está abordando todo de esa manera, porque ya se dieron cuenta que si no hay un positivismo en los pacientes ante su recuperación, no hay recuperación. Yo les comentaba a José Manuel y a Daniel en estos días y a Gloria en Valencia. Tengo un socio, gran amigo, muy querido, que sufrió un accidente con quemaduras y todo esto hace 18 días. Hoy en día, su recuperación en quemaduras de primer grado y de algunas partes de segundo y otras partes de tercer grado. Quemaduras que han literalmente desaparecido. O sea, estamos hablando de 18 días. Una cosa increíble. Pero desde el primer día, él dijo, todo va a estar bien, yo me voy a poner bien, yo voy a salir de esto. O sea, no se amilanó. Imagínense uno ante una situación de quemaduras en el rostro, en las manos, todo eso es fuerte, ¿no? Porque eso nos da miedo, voy a quedar deformado, esto, lo otro. Yo lo admiro, o sea, mi admiración creció, porque el resultado se ha visto. Los mismos médicos están anonadados. Ha recibido también, por otro lado, ayuda espiritual del Centro Espírita, a través de la tarea de las vibraciones. Aquí algunos las conocen, otros no. Pero es una tarea muy bonita donde se vibra en amor por aquellos que están enfermos. Y el equipo espiritual de médicos y enfermeras empezaron a hacer su trabajo también. Y por los merecimientos que él podría tener. Y lo ayudaron. Entonces, cuando nosotros ponemos esa mente a funcionar y a imaginar. Yo me acuerdo también de un episodio muy interesante de una señora en Cali que el esposo era piloto y tenía un cáncer de hígado. Y a ella le dijeron que lo curaba era la crema de zapallo o auyama. Aquí le dicen calabaza. Acá le dicen calabaza. Y ella decía, eso no es lo que lo va a curar, yo sé que es lo que lo va a curar. Empezó a hacer con él, le daba la crema y mientras se la hacía, ella se la iba dando y le decía, vas imaginando que a la medida que vas tomando, eso te va regenerando el hígado. Vamos a hacer el ejercicio y se llamaba el ejercicio de visualización. Imaginas el órgano sano y lo empezó a visualizar. A la vuelta de un año, el hombre tenía su hígado regenerado y con 0 cáncer. Visualizaciones. Y también medicina alternativa que lo ayudó porque no quisieron hacer ni quimio ni todas estas cosas. No estoy haciendo apología a que eso es un tratamiento, aclaro, sino que cada quien encuentra la manera de que este reequilibrio psicofísico vuelva. Y a través del dínamo de la mente que es tan poderosa, tan poderosa. Entonces, ahí que movemos muchas cosas. Por tanto, mire lo que dice aquí, trabajada por el espíritu, que es el agente de la vida inteligente y organizada en la criatura. O sea, el espíritu, con su fuerza, puede curar. ¿Estamos de acuerdo que se puede dar? Y yo creo que todos hemos tenido noticias de cosas así. No estamos diciendo que ahora que la gente no va a hacer nada, sino que adiós los médicos. No es esa apología. Sino que hay una posibilidad también real y que nosotros aportamos, además de la ayuda médica, en la que todo esto se puede dar. En este libro existe otro capítulo, mucho más avanzado. Dice energía mental y vida saludable.
donde ya vienen las dos cosas. Y nos dice de esta manera, que iba ahí, es comprensible que periódicamente, porque también no podemos nosotros pretender de que siempre vamos a estar saludables, porque es que vivimos en un mundo que tiene sus alteraciones, que tiene de todo. Entonces dice, es comprensible que periódicamente el organismo se resienta bajo la agresión de virus y bacilos, de desórdenes de una u otra naturaleza, aunque el individuo se encuentre, y esto es importante, se encuentre perfectamente sintonizado con las ideas saludables, lo que es natural. O sea, bueno, yo estoy manejando, estoy positivo y todo esto, pero sin embargo vino una cosa y me afectó. Es natural. No pensemos que entonces ahora vamos a ser los infalibles, los inmunes a todo. No, eso sería engañarnos. Lo que pasa es que van a venir esas situaciones, pero las vamos a manejar de manera diferente. Ya no nos van a atacar tan fuerte. ¿Se acuerdan cuando pasó lo del coronavirus? Había una capa vibratoria, una sintonía con la que estaba acoplado el virus. Y sobre todo era el miedo. En el último libro de Manuel Filomeno de Miranda, el que se recibió durante la pandemia, que fue un libro de emergencia, no recuerdo el nombre. Creo que fue ese, no, el que siguió, yo creo que fue ese, Perturbaciones Espirituales, ese fue el libro. Ese libro se recibió de manera de mucha emergencia y se publicó rápidamente, para que la gente tuviera una respuesta y también supiera cómo manejar la situación. Porque es que con el miedo la gente entraba en la sintonía del virus. ¿Y qué hacía? También había una situación de culpa. Entonces, culpa con miedo era como si fuera la receta perfecta para entrar en la sintonía del coronavirus. Y mucha gente se contagió simplemente por el terror que le tenían. Mucha gente estaba muy tranquila, muy relajada. Yo tengo una amiga que toda la familia le dio y ella era la que los atendía a todos. No le dio. Y no se vacunó, no quiso vacunarse. Y no le dio. Yo le dije, Lisette, tú eres motivo de investigación. A ti hay que investigarte qué es lo que tienes ahí en tu sangre. Y me dice, no, yo estaba relajada. Yo no me ponía ni tapaboca. Yo atendía a todo el mundo y a mí no me pasó nada. Nada. Porque nunca le tuvo miedo. Y porque estaba sirviendo. ¿Se acuerdan del caso de la Madre Teresa de Calcuta? Que ella, a pesar de que atendía a los leprosos, jamás se contagió de nada. No le dio nada. Porque decían que el amor que ella irradiaba higienizaba automáticamente todo. Y ella los atendía con las manos. Se nos acabó el tiempo. ¿Apareció? Esto es una cosa rara. Ahí debe haber un obsesor, un perturbador. ¿Ah? Esto está muy simpático. Bueno, se compuso solo. Mira, esto es una maravilla. Por lo general, la enfermedad desempeña un papel muy significativo en la conducta del ser humano, porque le demuestra, en primer lugar, la fragilidad de que se constituye el cuerpo, pues lo invita a reflexionar alrededor de las causas desencadenantes del acontecimiento enfermante. Finalmente, le proporciona la capacidad de aprender a administrar todos los fenómenos existenciales. Bueno, nos toca como rápido, ¿no? La lucidez mental impulsa al ser al avance que no cesa e irradia mensajes que lo fortalecen. Lucidez mental, auxiliándolo a mantener el patrón de equilibrio que debe caracterizar a la legítima salud, aquella que permanece aunque se instale en ellas momentáneamente las enfermedades. O sea, ¿qué nos está diciendo? Sí van a venir, pero la manera como te va a atacar va a ser diferente. Vas a pasarla y en efecto va a ser más liviana, porque ya no le vas a tener miedo, sino que vas a dejar que la hermana enfermedad, como decía Francisco de Asís, la hermana enfermedad haga su trabajo y se vaya en paz.
Cuando tenemos miedo, la retenemos. Y nuevamente volvemos a Kardec, porque la doctrina espírita también nos da todas esas respuestas. Estos libros complementarios, como los de Juana de Ángelis, de la línea psicológica, nos dicen, y una persona que vivió esa salud integral es este señor. Algunos de nosotros lo conocimos, Vivaldo Pereira Franco, y él fue la demostración de cómo se podía. Vivió infartos, enfermedades fuertes, y todas las superó trabajando permanentemente en pos del bien. Entonces, una de las medicinas que la caridad, el amor al prójimo, la comprensión, la empatía, el bien en función. Porque de esa manera encendemos esa luz en nuestra alma y esa luz no se apagará nunca, porque es lo que hemos conquistado, nuestra propia conciencia espiritual. Y con nuestro querido amigo Jesús y con Kardec despedimos esta noche esta charla, agradeciéndoles infinitamente su amable atención.